las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede? ¿Se puede? Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León. En el caso de Lucas González, este chico de 17 años que jugaba en una de las divisiones inferiores de Barracas Central, hay que decir que fue un crimen. A Lucas lo mataron. Y Lucas fue víctima del gatillo fácil. Esto es, de un miembro de una fuerza de seguridad que cometió un delito. Iban vestidos de civil. Avanzaron por unos chicos a los que evidentemente por verles una actitud sospechosa que según estos tipo de policías, este tipo de hombres de fuerzas de seguridad, tiene que ver con discriminar a chicos que estaban saliendo del club muy cerquita de la Villa 21 queda de Barracas, y ahí ellos estaban comprando un jugo y ellos, los policías, bajan de un auto armados de civil, con lo cual los chicos creen que eran ladrones y se suben a la Volkswagen Surán en la que estaban y se quieren escapar. Y allí sucede el gatillo fácil de la policía que lo mata a Lucas. Dispara, podría haber sido cualquiera otro de los chicos o más de un chico. Aquí hay que hablar y decir las cosas como son. Fue un asesinato. Lo mataron. Y claramente vuelve a mostrar una vez más, como vimos muchos ejemplos durante la pandemia, muchos ejemplos durante la pandemia en distintos lugares del país, que vimos como hombres de la fuerza de seguridad se abusaban de este supuesto poder que tienen por portar un arma que es del Estado, y que es un arma que tiene que ser usada solo cuando no queda más remedio para cuidar a alguien. Pero aquí quisieron, mataron a un pibe humilde. Y esta es la locura que estamos viviendo y que hay que condenar, porque el uso de las armas que son del Estado por parte de las fuerzas de seguridad que nos tienen que cuidar a nosotros no pueden estar en manos de incapaces o de delincuentes que puedan definir libremente que acá matan, que acá interrumpen la vida de alguien. Son asesinos. Entonces me parece que hay que analizar distintas cuestiones. Este día yo tuiteaba el otro día Justicia por Lucas, y alguien en Twitter me decía, ¿y no hablas de Roberto Savo? Y yo le decía, mirá, me parece que no... o no me escuchaste en la radio, o no tiene por qué verme en el programa de televisión que estoy en la semana, donde hablamos muchísimo del caso Roberto Savo. Roberto Savo es el kiosquero asesinado en La Matanza por delincuentes. Pero me parece que hay que diferenciar las situaciones. Roberto Savo es víctima de la inseguridad. Entran a robarle un domingo a su kiosco, que le estaba trabajando un domingo porque necesitaba trabajar un domingo
para vivir él y su familia, entran delincuentes a robarlo y lo matan. Entonces ahí tenemos un problema serio que tiene que ver con la inseguridad, pero tiene que ver con el estado de los delincuentes hoy, que matan. Matan. Este es un tema. Ahora, el caso de Lucas tiene que ver con que son policías, que son hombres que el Estado les paga un sueldo, y si es el Estado que le paga un sueldo es que se lo pagamos los contribuyentes, y el Estado le da un arma para que vele por la seguridad de la gente. Entonces hay que diferenciar las cuestiones. La cuestión es de la inseguridad, que es una locura, y hay una locura en la cual tenemos ni más ni menos que a un ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires que desfila por los programas de televisión en lugar de atacar el problema de la seguridad, de la inseguridad. Y pensaba en candidaturas y todo eso, bueno, hasta que las urnas hablaron. Y las urnas también hablan por esto. Por estos temas no resueltos. Porque recorramos, y muchos de nuestros oyentes viven en el conurbano es un lugar caliente de inseguridad. Y donde los delincuentes, a diferencia de años atrás, hoy matan casi sin problema. En cambio, el caso de Lucas tiene que ver con el abuso de las autoridades, de las fuerzas de seguridad, que en este caso estaban de civil, casi como un escuadrón de la muerte. Realmente fueron un escuadrón de la muerte. Y está claro que si no pasaba con Lucas, iba a pasar con alguna otra persona. Pero estos hombres vieron 4 pibes humildes en un kiosco comprando un juguito cerca de la Villa 21, cruzaron un auto, se bajaron con armas como si fueran amos y señores de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esto es un elemento que hay que condenarlo porque tiene el agravante de que el Estado le da armas a estos hombres y supuestamente los forma para que nos defiendan a los ciudadanos. Y es que le ha pasado esto. Entonces, es importante que la justicia actúe a fondo contra los asesinos de Lucas. Y es necesario que la gestión del Ministerio de Seguridad, que encabeza Marcelo de Alessandro, de la gestión de Rodríguez Larreta, vaya a fondo castigando estas cosas. Y que el castigo que tome el Ministerio de Seguridad y la policía de la ciudad con estos hombres sea ejemplificador para evitar que esto vuelva a producirse. No puede producirse. Esto pasa en muchas policías. Ni hablar de la policía santafesina, célebre por su violencia. O policía tucumana o de otras provincias que durante la pandemia hicieron abuso de su autoridad fundamentalmente sobre la gente humilde. Ni hablar Formosa, donde se vivía un estado policíaco absolutamente, donde se encerraba a alguien que tenía síntomas de COVID al lado de gente que estaba muy enferma de COVID y se hacía un lío tremendo y se maltrataba a la gente y la violencia policial corría porque las órdenes del ejecutivo de Infran eran bajadas y la policía era el brazo ejecutor de todo ese régimen policíaco que se tuvo en Formosa durante la pandemia. Y hubieron un montón de casos. Y producto de esta violencia también fue el papá de Solange, este padre que no pudo llegar a ver a su hija, que se estaba muriendo y se murió sin ver a su papá. Entonces a mí me parece que acá hay que resucitar una discusión que está aplacada por el tema del problema de la inseguridad, que es la violencia policial, la violencia de las fuerzas de seguridad, que son como muchos de los que están escuchando no vivieron la dictadura. Yo era muy chiquito, pero en la época en que como adolescente empecé a salir, era el final de la dictadura. Entonces vos salías y te paraban porque sí, los policías, y te ponían contra la pared, y te cachaban, y te tomaban el pelo, y te pateaban, o te llevaban preso. A mí nunca me llevaron preso, pero sí me pararon, me revisaron, me pusieron contra la pared, me boludearon, como hacían en la época de la dictadura. Pero muchos se los llevaron preso y bueno, y como sabemos, muchos desaparecieron. Las fuerzas de seguridad hacían lo que querían. Y en la democracia, las fuerzas de seguridad no pueden hacer lo que quieren. De ninguna manera. Entonces, la clase política en este momento, en lugar de hablar de las PASO 2023, en lugar de hablar de las internas,
en lugar de hablar de si Vidal sacó 47 puntos y es mucho o poco, en boca de una persona que fue ministra de Seguridad como Patricia Bullrich, el debate es otro. El debate es cómo se resuelven estas cosas. Es como un sistema que si funciona mal hay que modificarlo. Y que no se le permita a los policías hacer este tipo de cosas. Y acá no es un problema con las taser, como se metió en el medio. Ay, las taser no tienen nada que ver acá. Pues la taser, en todo caso, si se usa con un delincuente. No se puede usar con chicos inocentes que no estaban haciendo nada malo. Que por su sola condición de humildes, cerca de una villa, fueron por estos policías avanzados, cercados, y en el caso de Lucas, asesinados. Y quiero, para cerrar, recordar algo que José Luis Espert metió falsamente, miserablemente en la discusión electoral, y cuando fue el caso, si no me equivoco, de Roberto Sabo, el kiosquero, de la matanza de Ramos Mejía, José Luis Espert, diputado electo ya, que va primero en la lista, y de segundo iba Carolina Píparo, también diputada electa, tuiteó y dijo bala, como concepto. Y luego, lejos de arrepentirse, tuiteó después que había que hacer queso gruyère con los delincuentes. Esto es, llenarlos de agujero, por si alguien no entendió la imagen que quiso dejar Espert. Después, cuando apareció el caso de Lucas, en el día de ayer, Espert trató de bajar el tono diciendo que no fue gatillo fácil, que fue un asesinato a sangre fría. Pero él estaba diciendo bala, y él hizo campaña aupado en eso. Con Carolina Píparo, una mujer que desgraciadamente en un hecho en un banco recibe violencia por parte de los ladrones, muere su hijo Isidro, ella está embarazada de Isidro, y a partir de ella se transformó en un referente del tema de la inseguridad, con una línea tan dura que se termina resultando hasta complicado para Juntos por el Cambio, aparte por el incidente en que ella y su marido atropellan a unos ladrones, los atropellan, los persiguen y los atropellan con la camioneta, tomando la justicia por mano propia. Carolina Píparo y su marido. Entonces, Espert intentó rebobinar, pero la dirigencia política tiene que tener responsabilidades. Un dirigente político, sea del gobierno, de la fuerza gobernante o sea de la fuerza opositora, tiene que tener responsabilidad y no se puede hablar así porque sí. Y reclamamos, una vez más, que el Estado tome medidas ejemplificadoras con gente que hace estas cosas. Y decir las cosas como son, que a Lucas González lo mató la policía.